Qué linda la cognitiva. Me gusta Sí, mucho esa, profe, esa ayuda mucho. sí. Sería dentro de nuestra unidad número 5 que la semana pasada yo les avisé que ya estaba habilitado, ¿verdad? Entonces, seguramente que ya estuvieron leyendo un poquitito con referente al tema también. Sí, Y es el que más se utiliza luego en nuestro país, así que tenemos que comprender bien, ¿verdad? También de qué manera funciona. Bueno, como dije, hoy vamos a estar hablando acerca de la terapia cognitivo-conductual. Dice, la corriente cognitivo-conductual es un conjunto de teorías y técnicas que establecen un sistema psicoterapéutico. Por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual es una forma de psicoterapia. ¿Qué es lo que hace esta terapia? En realidad lo que hace es cambiar muchas veces al nivel cognitivo, ¿verdad? Esos pensamientos y también cambiar nuestra conducta. La manera en que pensamos y la manera en que reaccionamos ante las situaciones. De repente, ¿verdad? Trabajamos con, como dije, modificando esa forma de pensar que trae la persona que de repente puede que sea un poco distorsionada, un poco negativa también, inclusive un poco irracional. Entonces vamos viendo de qué manera ir modificando para que tenga pensamientos un poco más objetivos y que se pueda adaptar mejor a lo que es la realidad. Vamos modificando esos comportamientos para que la persona pueda adaptarse mejor a su entorno o para que pueda también reaccionar mejor ante cierta situación. De repente nos centramos más en lo que es el presente, ¿verdad? Y en lo que es el futuro. Ver de repente si es necesario indagar un poquitito en lo que es el pasado, ¿verdad? Pero no nos centramos tanto en el pasado, sino más en el presente, de cómo se siente ahora la persona, de qué manera está afrontando las situaciones, de repente cuáles son las problemáticas que presenta. Y vamos a ir tratando, ¿verdad? A lo largo de la terapia, que esos pensamientos, esa manera de actuar, perdón, que tiene la persona se vayan modificando para que tenga una adaptación más favorable, para que se pueda conectar un poquitito más con su realidad también. Dice, se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual es útil tratando los siguientes trastornos psicológicos. Hablamos de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos afectivos, fobias, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastornos de consumo de sustancias, trastorno del sueño y trastornos sexuales. Estos serían los, vamos a decirle que los tipos de trastornos que la persona ya tiene diagnosticada, pero también trabajamos con personas, por así decirlo, ¿verdad? Que no tienen un diagnóstico de algún tipo de trastorno, sino que vienen nada más porque de repente se siente estresado, siente que de repente no puede manejar alguna situación, siente que de repente, no sé, le falta concentrarse, se le dificulta de repente dormir bien, descansar bien, cosas así que de repente también tienen por así decirlo, situaciones estresantes en su día a día, que no justamente tiene que ser en un trastorno ya diagnosticado. Las situaciones estresantes pueden ser crisis vitales, problemas de pareja, malestar emocional, dificultades escolares o laborales, falta de habilidades sociales. Anteriormente se creía, ¿verdad?, que al psicólogo iban los locos nada más. ¿Por qué? Porque no era muy común ver que personas, por ejemplo, como estas situaciones estresantes que estamos viendo, acudan a un profesional. Más bien, trataban de, no sé, resolver solo sus problemas, por así decirlo, o no darle tanta importancia. En cambio, ahora sabemos bien, ¿verdad?, que podemos también intervenir en estas situaciones y que podemos ayudarle, orientarle a la persona. De repente, problemas de pareja. Sabemos bien, ¿verdad?,
que en la actualidad existen varios factores para que existan algunas situaciones problemáticas dentro de una pareja, ¿verdad? Entonces, vamos viendo también de qué manera podemos hacer que la persona se pueda conocer mejor a su pareja y saber realmente qué es lo que va esperando de una relación, para ver si de repente lo que esperan de una relación se asemeja al que el otro está esperando. De repente, ver de qué manera pueden ayudarse mutuamente para ir realizando cambios favorables en su persona para después poder complementarse como lo que son, que sería como una pareja, ¿verdad? De repente, un malestar emocional. Puede que yo sienta que no tenga ningún motivo, ¿verdad? O no reconozca cuál es el motivo por el cual yo me siento mal. De repente duermo todo el día, no estoy comiendo bien, no quiero salir con mis amigos, no quiero, no sé, salir a tomar tereré con mis vecinos o compartir con otras personas, ¿verdad? Y indagamos un poquitito realmente del por qué eso, por qué se da, porque sabemos bien que no es algo típico de una persona, ¿verdad? El presentar los síntomas que estoy diciendo. Entonces también vemos que podemos ayudar en esas situaciones. Ayudar de repente, ¿verdad? En las habilidades sociales. De repente vamos a ir planteándonos el día de hoy, ¿verdad? Algunas de las técnicas que utiliza esta terapia y vamos a ir viendo, ¿verdad?, qué técnicas se puede utilizar en determinada situación también. Dice, en el contexto de la psicología clínica, la terapia cognitivo-conductual debe ser conducida por un profesional acreditado con la titulación y certificación correspondiente. La terapia puede realizarse de forma individual o en grupo. En cuanto al tema de la titulación, antes necesitábamos solamente tener un título de licenciatura en psicología o en psicología clínica, ¿verdad? Pero hoy por hoy necesitamos ya una especialización ya. Tenemos que ser especialistas en el área, más adelante seguramente que vamos a tener que necesitar ya una maestría y después ya un doctorado. ¿Por qué? Porque necesitamos estar capacitados realmente. En el caso de la carrera de ustedes, ¿verdad?, que es psicología social, el título que ustedes van a obtener no les acredita para que ustedes hagan lo que es psicología clínica. Por más que ustedes de repente durante la carrera están conociendo, están de repente estudiando cuáles son las técnicas, las herramientas, manejan, el título que ustedes van a obtener no le va a certificar para poder ejercer. Necesariamente van a tener que hacer una especialización en lo que es psicología clínica. Ahora, ¿de qué manera se da, verdad, la terapia? Vamos viendo que no sea tampoco tan larga para no crear una dependencia también por parte del paciente. Se pueden dar a partir de 12 a 20 sesiones como máximo, ¿verdad? Y la duración no hace falta que sea muy largo. Pueden ser 30 minutos a 60 minutos como máximo. Al principio podemos dar de manera semanal, después ya damos de manera quincenal, y una vez que terminamos nuestras 20 sesiones podemos hacer un control de una vez al mes, después cada 6 meses, después al año, para tener también un control y ir haciendo ese acompañamiento al paciente. No podemos tampoco soltarle de una. Así como al principio, como dije, ¿verdad?, vamos semana tras semana dependiendo de la dificultad, dependiendo de la problemática, y después ya vamos a ir haciendo espacios más grandes en el tiempo, por así decirlo, cada 15, cada 21 días, cada mes. De a poco vamos a ir soltándole también al paciente. El espacio que se utiliza para lo que es la psicología clínica, sabemos bien que no tiene que haber ruido, no tiene que haber cosas que le pueda distraer a la persona, tiene que ser un espacio limpio, tranquilo, que huela bien de ser necesario, ¿verdad? Entonces, para que la persona pueda sentirse segura y en confianza también de hablar.
Tanto el modo de aplicación, la duración y la efectividad dependerán de muchos factores, entre ellos la complejidad de la problemática presentada por el paciente, la implicación del paciente y la colaboración recibida por parte de su entorno. Como dije, vamos a ir viendo realmente cuál es la dificultad que trae el paciente. Vamos a ir categorizando, por así decirlo, ¿verdad? Porque muchas veces no vienen solamente con una problemática, vienen con varios. Entonces vamos a ir clasificando cuál de repente es el más grave y en qué pasos podemos ir solucionando o darle a la persona la herramienta para que sepa manejar esa Hola, situación. no le oigo a la... Sí, te escucho, compañera. Hola, ¿me escucha? Profe, se va y viene tu audio. Seguro que es problema de la señal, entonces les pido disculpas. Ah, ¿Ahora me escuchan bien? sí, ahora sí. Bueno, Yo como sí. les venía diciendo, ¿verdad? Muchas veces la persona no viene solamente con un problema a consultorio, viene con varios problemas. Entonces vamos a ir clasificando esos problemas de acuerdo a cuál es más grave para ir dando pequeños pasos para poder solucionar o proveerle a la persona, ¿verdad?, herramientas para que pueda manejar esa situación. Y acá tenemos las diferencias, por así decirlo, ¿verdad?, de la terapia cognitiva y la terapia conductual. ¿En qué consiste cada una de ellas? Por separado, primeramente. Dice, la terapia cognitiva parte de un punto de vista intrapsíquico y está centrada en la cognición. Se basa en la premisa de que la explicación de la conducta se centra en los procesos cognitivos y en los pensamientos. Como dije, nos damos cuenta, ¿verdad?, que esta terapia se basa más en los pensamientos. Vamos identificando, como dije hace rato, cuáles son de repente esos pensamientos negativos, esos pensamientos de repente distorsionados, irracionales que tiene la persona, y vamos tratando de reemplazar esos pensamientos por otros más funcionales o que le permita a la persona poder adaptarse mejor a su entorno. Tenemos la terapia conductual. En la terapia conductual, la explicación de la conducta que presenta una persona se sustenta en el medio, en la influencia del entorno. Lo que hacemos con la terapia conductual sería ir modificando esos comportamientos que de repente, a la persona le limita poder adaptarse. ¿Por qué? Porque muchas veces no son aceptados por la sociedad o están, cuando hablamos, por ejemplo, de las conductas desviadas o conductas antisociales, ahí nos encontramos, ¿verdad?, con que esas personas necesitan este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento desadaptativo y tienen que aprender a dejar eso atrás para poder aprender nuevas conductas que les sean más funcionales. También se tiene que hacer un cambio de emociones y pensamientos. Por eso es que estas dos terapias se complementan, ¿verdad?, para poder realmente hacer ese cambio en conjunto, tanto del pensamiento como de la conducta, entre lo que es nuestra cognición y lo que es nuestro comportamiento. Dice, las técnicas de la terapia cognitivo-conductual son las que han demostrado científicamente tener mayor eficacia en psicología clínica. Este tipo de terapia, como estaba diciendo, se centra en poder modificar los pensamientos que tiene la persona. Las conductas de repente que, como dije, ¿verdad?, están presentando conductas desadaptativas. Vamos viendo de qué manera podemos hacer una psicoeducación para que la persona pueda aprender nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar para poder adaptarse. Y ahí es donde nos encontramos, ¿verdad?, con que existen otra vez varios tipos de técnicas, por así decirlo, o de terapias nuevamente que pueden ayudarle a que la persona pueda adquirir nuevos hábitos o habilidades, ¿verdad?,
para encontrar un equilibrio en su salud mental o para tener una mejor calidad de vida o para tener un mejor bienestar. Tenemos la terapia racional emotiva conductual, TREC, sería la terapia racional emotiva conductual, tiene su base en la premisa de que el malestar emocional es debido a la interpretación que la persona hace de una situación y no de la situación en sí misma. El objetivo de esta terapia es que la persona logre un cambio en sus patrones de pensamiento, que pueda cambiar la forma en que va interpretando las situaciones por las que atraviesa. De repente, experimentar un poquitito, ¿verdad?, con las situaciones y valorar a qué conclusión se llega o cómo fue el resultado. Y de acuerdo a eso, ver si nuevamente se utiliza, en este caso, la misma reacción o la misma forma de afrontar esa situación, si es que le funcionó o no. Entonces, si es que sí, bueno, se mantiene. Si es que no, entonces se vuelve a buscar otra manera. Dice, el TREC sigue el siguiente esquema. Situación o acontecimiento real. B, interpretación de la situación, los pensamientos, las creencias, las concepciones, conclusiones, etc. C, las emociones que surgen de la interpretación de la situación. Si la interpretación es negativa, seguramente las emociones son desagradables. D, cuestionar la validez de la interpretación de la situación mediante la discusión de los pensamientos irracionales. Y E, cambio favorable de las emociones tras la toma de conciencia de las cogniciones irracionales. Vamos viendo que la persona tiene que hacer una reestructuración cognitiva diferente, por así decirlo. Vemos que existe un esquema que tiene que ir siguiendo la persona para poder lograr esa modificación del pensamiento irracional que está teniendo. La reestructuración cognitiva, ¿de qué manera se da? El primer paso es entender qué son las distorsiones cognitivas, es decir, los pensamientos negativos e irracionales que afectan al estado de ánimo y al comportamiento. La persona tiene que poder identificar cuáles son esos pensamientos que está teniendo. Después también ser consciente de esos pensamientos, aprender a identificar las distorsiones cognitivas, a no pasar por alto, porque muchas veces vamos normalizando ciertos pensamientos, ¿verdad?, que son negativas o irracionales. Registrar los pensamientos, apuntar la situación en la que se encuentra, el pensamiento que aparece, la emoción y la conducta. Esto es algo que prácticamente siempre recomendamos, ¿verdad?, a los pacientes, que puedan reconocer y que vayan apuntando. ¿En qué situación de repente yo me sentí triste? ¿Cuál fue el pensamiento que se me pasó? ¿Cuál fue la conducta que yo tuve posterior a esa emoción o antes que se manifestara esa emoción? Pero que pueda ir identificando. Buscar un pensamiento alternativo más funcional que el pensamiento distorsionado. Una vez que la persona es consciente realmente de esos pensamientos, de que va registrando, tiene que ser capaz también de poder cambiar ese pensamiento por otro que le sea más funcional, como dice, ¿verdad? Por ejemplo, yo me siento triste porque, no sé, ¿cuál podría ser un ejemplo, compañeros? De alguna situación. O estoy molesta porque, no sé, no pude entregar mi trabajo a tiempo porque estaba con mucho trabajo. Bueno, entonces... Por Estoy ejemplo, triste por el divorcio de mis padres, pues. Sí. Entonces, tengo que tratar de poder sacar algo positivo, por lo menos, de la situación. De repente, bueno, no pude entregar el trabajo, me va a quitar puntos la profe, pero le escribí y me dio otra vez la oportunidad de por lo menos entregar y perder un punto. Bueno, voy a entregar, por lo menos no voy a perder todos los puntos.
tratar de ir cambiando todo eso negativo por al menos algo que sea un poco más pasable, un poco más positivo, pero todo esto va a ser mediante un proceso. No se va a dar de la noche a la mañana, no va a ser que la persona, yo le dejé esta semana esta tarea y esta semana él ya logró todo. No, va a ser por un Profe, proceso. Sí, por ejemplo, yo puedo decir, a mí, por ejemplo, me ayuda, yo digo, estoy triste porque Sofi falleció, ¿verdad? Pero el que yo esté triste no va a cambiar esta situación, entonces yo decido no estar triste porque no va a cambiar. Entonces, de mí nomás depende decidir cómo sentirme, ¿verdad? Eso puede ser, Sofi. exactamente. Excelente tu ejemplo, compañera. Así mismo. Reconocer que de repente, ¿verdad? Esas emociones, esos pensamientos negativos que tenemos no van a cambiar el resultado, pero que sí nosotros podemos cambiar esos pensamientos para de repente, como dice la compañera, ¿verdad? Darnos cuenta que podemos hacer otras cosas, que hay Sí, algo negativo, pero que nos permite sacar algo positivo, como la motivación, como cosas así. salir de esa situación. Yo, por ejemplo, Salir. profe, hoy yo te conté que hoy es el aniversario de fallecimiento de ella, ¿verdad? Y yo Sí. pedí permiso y no me fui al trabajo, pero estaba en casa y estaba tirada llorando. Después mi hermana me dijo, te voy a pasar a buscar y yo no, no. Y después dije, ¿y por qué no? Dije, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Y le dije, bueno, le dije, me bañé y ella me buscó, ¿verdad? Y ahora estoy con mis sobrinos y con ella. O sea, cambié la situación por más que me costó muchísimo, ¿verdad? Yo quería quedarme ahí, pero dije, no, peor me voy a sentir. Voy a tratar de hacer algo positivo para pasar mejor hoy. Y vine. Sí, tener esa capacidad o esa fuerza de voluntad de repente, ¿verdad? De querer cambiar realmente. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si el paciente no quiere cambiar, no se va a realmente lograr que esa persona cambie, porque tiene que ser decisión de la persona, porque como dice la compañera Teresita, hoy es una fecha difícil para ella que de repente, como dice, ¿verdad? Quería estar todo el día llorando, pero ella no quiere estar todo el día llorando, ella no quiere estar en la cama así, ella no quiere sentirse así. Entonces tomó la decisión de repente, ¿verdad? De que, bueno, su hermana pasó, le buscó, ahora estar con su familia, compartiendo, que es un ambiente más agradable y positivo para ella. Por más que le cueste y le es difícil, ella tomó esa decisión, porque a la larga sabe que eso le va a traer un beneficio a ella. Dice, los procedimientos que el psicólogo utiliza para este cambio de pensamiento son analizar el pensamiento, preguntarse si el pensamiento, es cierto y hacer un análisis racional del mismo. El cuestionamiento socrático, hacerse preguntas como, ¿esto que estoy pensando es totalmente cierto? ¿O qué pruebas tengo de ello? Examinar la utilidad del pensamiento. ¿Este pensamiento ayuda? ¿O pros y contras del pensamiento? Ponerse en peor de los casos, preguntarse, ¿qué pasaría si o qué es lo peor que podría pasar? Probar mediante la acción, comprobar si ocurre lo que pasa, por ejemplo, si el pensamiento irracional es, hablo, pregunto en clase, pensaron que soy un tonto y se reirán de mí. Se trata de preguntar en clase y comprobar si pasa eso. Como dije, vamos dejándole a la persona pequeñas tareas, pequeños pasos que tiene que ir cumpliendo. ¿Para qué? Para justamente dejar esos miedos atrás, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es un pensamiento nomás. Pero es un pensamiento que a la persona de repente le está limitando, le está perjudicando y le está trayendo resultados negativos en su vida también. Entonces tenemos que comprender también esa perspectiva, la perspectiva que tiene la persona con respecto a su problemática y no hacer de menos cuando la persona viene y nos comenta, ¿verdad?, que tiene algún tipo de dificultad. Porque lo que para nosotros puede ser fácil, para otra persona puede ser complicado. Tenemos técnicas de exposición.
La técnica de exposición basa su eficacia en el principio de habituación, el cual ha demostrado que la exposición repetida a un estímulo produce cada vez una respuesta menor por parte del sujeto. En nuestra imagen, no sé si ustedes ven Los Simpsons, ¿verdad? Pero el episodio donde a Marge, creo que se le asaltó, le robaron el collar, entonces ella ya tenía miedo de salir de su casa inclusive, ¿verdad? Entonces se probó esta técnica de exposición que era salir de la casa. Al principio eran 10 pasos, pero ella contaba 1, 2 y después ya quería volver. De esta manera nosotros también vamos a lograr, por así decirlo, ¿verdad?, que la persona de repente se atreva, pero poco a poco. Este es un ejemplo de Los Simpsons, pero cuando llevamos a una situación real de nosotros, por ejemplo, es ir perdiendo el miedo poco a poco. De repente yo, no sé, le tengo miedo a una víbora, que esa es mi fobia. Yo ni en la pantalla no puedo ver una víbora. Pero, bueno, mi primer paso va a ser, bueno, voy a ver la foto de una víbora en la computadora. Mi paso 2 puede ser ver un video de una víbora, un video corto. Después, el paso 3 puede ser que yo vea, no sé, la película de Anaconda. Son pequeños pasos, pero que para la persona son grandes pasos. Después, no sé, puedo irme a una exposición de víboras. Ese sería mi paso número, no sé, el último paso, por así decirlo, donde la persona ya se siente preparada. Pero sí o sí se tiene que exponer a esa situación que de repente le parece amenazante, por así decirlo, ¿verdad? Este tipo Profe, de... justo hablaste vos de las víboras y eso, y yo, por ejemplo, o sea, mi mamá no puede ver porque tuvo como cuando era más chica, dice que su vecina allá en la campaña tenía uno y se fue ella a entregar algo en esa casa y dice que la víbora le salió. Y ella no puede ver nada, no puede ver fotos. Y yo hice una víbora en mi pared y tampoco quiere entrar en mi piso. Y vos no hiciste a propósito. No, me gustó. Te estoy El hinchando nomás. dibujo. Pero es algo fuerte. Pobrecito, tan Yo, por mala. ejemplo, le tengo fobia, Yo, por pero ejemplo, le tengo fobia a miedo a las la víboras. tarántula. No puedo ver. Ni en dibujo, ni en ningún lado. Sí, y de esa manera funciona. Uy, Yo no puedo ver ni imágenes de víbora porque a mí me aterran. Porque hubo un trauma en mi infancia. Entonces, es algo que yo no puedo manejar. Me acuerdo que cuando 4 años atrás vi una víbora, estaba entre las plantas y ¿qué pasa? Mi reacción fue congelarme ante esa situación. A mí se me subió toda la presión, yo no pude hablar, yo no me pude mover y la víbora estaba a mi lado. Yo no podía pedir ni socorro. Entonces nos damos cuenta que realmente tiene una reacción negativa en nosotros porque no, en mi caso yo no pude ni pedir ayuda, no pude ni avisar que allá había una víbora, yo no me pude ni mover, ni poner, no sé, en un lugar a salvo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo tendría que usar esta técnica de exposición que, como dije, ¿verdad? Puedo empezar por una imagen porque a mí hasta ver imágenes me aterra ver imágenes de víbora, ¿verdad? Entonces, procurar por lo menos ver imágenes, después de un tiempo empezar a ver videos cortos de víboras, después ya ver una película y después con el tiempo exponerme a esa situación. De esa manera es que también voy a superar ese miedo, por así decirlo, ¿verdad? Pero no pasa solamente con animales, sino que también ante situaciones. Por ejemplo, el hablar en público. De repente, para las exposiciones o la defensa de tesis, que es normalmente a la que más se le tiene miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación? Primero vamos a, no sé, practicar con una persona de confianza. Después, bueno, vamos a practicar frente a 2 personas.
Después podemos practicar frente a nuestra familia. Es como que de a poco vamos aumentando también esa situación que nos aterra. Y después ya practicamos, ¿verdad? Ante esa situación temida, por así decirlo, ¿verdad? Que va a ser el día de nuestra defensa de tesis. Pero es ir preparándonos, exponiéndonos a esa situación para que no sea una exposición de golpe también y que nos bloqueemos. Profe, Sí. cuando vamos a defender nuestra tesis, ¿cuántos minutos tenemos que hablar ahora cuando vamos a defender estas tesis de psicología, por ejemplo? 15 a 20 minutos tiene que durar la tesis. No más, en serio. Sí. Qué gusto. Ustedes se va Si a dura quedar más que corta eso, con todo lo Qué que va a corta a la decir. no persona. sé. Yo hablo 2 horas seguido y eso, así que, ay, qué gusto. Y tiene que ser resumido porque estamos hablando solamente de explicar cuáles son los objetivos de la investigación, cuáles fueron lo que respondieron. O sea, no es que nosotros vamos a exponerle todo nuestro trabajo también. Hay ciertas, vamos a decir, ciertos Parámetros. temas Y nomás cositas que no que vamos a tocamos. explicar. Me Profe, encanta. hablando de eso de hablar con varias personas, también puede ser el miedo al pánico escénico. Sí, Sí, justamente esta sería una de las técnicas que ayudan en esa situación. Y como Porque yo me dije, acuerdo que yo tenía miedo o sea, no podía estar en un escenario con muchas personas qué y calor que me hace, acuerdo que ¿verdad? mi mamá me llevó en declamación y actuación. Muy Y bien. ahí dejé de tener miedo. Me dejó, o sea, dejé de tener miedo. Y ahora hablo hasta con el perro también. excelente. Y vamos viendo realmente qué tan difícil es para la persona. Por eso dije, nosotros tenemos que ir categorizando otra vez los problemas de la persona, del más grave al menos grave, por así decirlo, ¿verdad? E ir viendo en qué pasos podemos hacer esa psicoeducación donde cambiemos tanto el pensamiento como la conducta de la persona. Después tenemos la desensibilización sistemática. Dice, también tiene por objetivo disminuir la reacción psicofisiológica a los estímulos ansiógenos. Todo esto es por paso. No es que la persona de repente ya de una vamos a exponerle ante esa situación como estaba diciendo. Es de repente probar con tiempos, probar con dependiendo de cuál es la problemática. Vamos exponiéndole a la persona ante esas situaciones, primero por 2 minutos, después por 4 minutos, después media hora, de esa manera para que la persona vaya ganando esa confianza en sí misma primero. Que no se vea muy expuesto todavía, muy expuesta todavía la persona. Tenemos las técnicas de respiración y relajación. Dice, la respiración y la relajación corporal son aspectos básicos para aprender a gestionar los aspectos fisiológicos de las reacciones emocionales. Algo que yo siempre le digo que sí o sí tenemos que saber al menos una técnica de respiración para poder utilizar con los pacientes que de repente están hablando y de repente le da un ataque de pánico o le falta el aire, o se siente muy ansioso. Entonces, tratar de ver de qué manera podemos tranquilizarle también a la persona, ¿verdad? Algunos de los ejemplos de las técnicas de respiración y relajación son la respiración diafragmática, que consiste en aprender a realizar una respiración consciente utilizando el diafragma. Sabemos en qué consiste, ¿verdad? En tratar de oxigenar el cerebro, porque eso es lo que pasa cuando la persona no puede respirar bien o se desespera. No le llega suficiente oxígeno al cerebro, entonces los síntomas van empeorando. Entonces sí o sí tenemos que recomendarle, ¿verdad?, a ese tipo de personas una técnica de respiración, que esto ustedes van a estar averiguando para la próxima clase, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de respiración que de repente nosotros podemos recomendarle a la persona para que vaya practicando, para que después pueda utilizar en esos momentos donde necesite? Porque toda técnica que la persona pueda aprender va a tener su proceso.
Al principio va a llevar mucho tiempo y de a poco cuando vaya manejando la persona es como que ese tiempo se va acortando hasta llegar a un tiempo en donde realmente pueda emplear en un momento de crisis, por así decirlo. Después tenemos la relajación muscular progresiva. Consiste en aprender a relajar todos los músculos del cuerpo. Como dice su nombre, ¿verdad? De la relajación muscular, que no esté de repente muy tensa la persona, que pueda soltarse un poquitito, que pueda respirar bien. Convertir eso, ¿verdad?, en un hábito también para que la persona pueda aplicar también en una situación estresante. Profe, Sí. esa relajación muscular de Jacobson es buenísima. Yo le recomendé a mucha gente y le resulta. Excelente. Resulta cuando la persona, sí, Es el más se sueltan recomendado toditos los realmente. músculos. Mm. Bueno, como les dije, para la próxima clase entonces ustedes van a ir averiguando un poquitito sobre estas técnicas tanto de respiración como de relajación. Y vamos a estar hablando un poquitito de ello en la siguiente clase, ¿sí? Sí, profe. Bueno, excelente. No sé si tengan alguna consulta, de repente algo que quieran agregar. No, profe, de mi parte no hay. Compañero Ever, ¿qué tal? Hola, profe, ¿cómo estás, compañero? Todo bien. ¿Qué tal? Hola. Bueno, entonces, si no tienen ningún tipo de consulta, compañeros, de mi parte, yo les agradezco por participar y ya les dejo libre. Nos encontramos nuevamente el próximo martes. Lean los materiales e investiguen. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta la Chao. próxima. Hasta la luego. próxima.